La gracia de Dios es un regalo que Dios nos da. Es algo que Él entrega para nosotros y que nosotros solamente tenemos que recibirlo. Cuando uno piensa en esto y cuando uno piensa en la gracia de Dios y cuando uno piensa en la salvación de Dios y en lo que Dios ha hecho y ha dado para que nosotros podamos tener nuevamente una relación con Él, tenemos que pensar en esto como un regalo. No podemos pensarlo o entenderlo de otra forma. No es algo que nos ganamos, no es algo por lo que trabajamos, es puramente por la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz que hoy podemos estar en comunión con nuestro Padre. Así que yo quiero que usted piense en esto, porque imagínese usted cómo se sentiría si usted le hace un regalo a alguien y esa persona constantemente está tratando de pagarle por ese regalo, como para decir, bueno, estamos a paz y salvo. Tú me diste algo, yo te di algo a cambio y entonces ya no te debo nada. ¿Sí? Nosotros aquí en la casa, Sarita y yo, queremos mucho a la familia de Migdio y Angélica. Ellos son muy especiales para nosotros. No los vi por ahí conectados, pero bueno, aprovecharé para hablar de ellos. Emigdio, que trabaja en la plaza, siempre nos regala cosas. Emigdio siempre le regala sandía a mi esposa porque le gusta mucho. A mí me regala piña o me regala mangos. Entonces, cada tanto tiempo él aparece con el regalo y nos regala fruticas. Y nosotros nos ponemos muy contentos y muy felices porque nos gustan esas frutas, ¿cierto? Nosotros no podemos y nos quedaría mal y haríamos quizás sentir mal a Emigdio que quiere tener un gesto bonito con nosotros, que por cierto hace tiempo no puede hacerlo por el tema de la pandemia y todo, pero yo sé que esto pronto va a pasar y pronto nuevamente vamos a recibir nuestras fruticas de regalo. Pero qué tal que nosotros cada tanto fuera como que, bueno, Emilio nos dio esto, ¿cuánto te debemos? No, mira, no queremos la fruta gratis, queremos pagar por ella. Si hiciéramos eso, estaríamos hiriendo sus sentimientos y diciendo, no queremos un regalo tuyo, no queremos, no, nos sirve lo que nos das, pero no queremos que sea un regalo, no queremos recibirlo como un regalo. Y hay algo en nuestras vidas que puede hacernos actuar de esa manera delante de Dios, y es la incredulidad. Y no quiero hablarte de la duda, de que de pronto la situación está difícil y tienes temor y de pronto sientes que no puedes lograr o que no puedes vivir como Dios quiere que vivas. No quiero hablarte de una duda que te hace pensar que de pronto las cosas no van a salir bien, no. Quiero hablarte de la incredulidad. La incredulidad es un carcelero que atrapa a aquellas personas que no pueden confiar en la gracia y en el favor de Dios. Y la incredulidad hace que te desconectes de tu relación con el Padre. La incredulidad hace que dejes de disfrutar las cosas buenas y las cosas bonitas que Dios pone a nuestro alrededor. Los que son prisioneros de la incredulidad nunca descansan en la gracia de Dios, nunca tienen paz, siempre tienen que estar trabajando, siempre tienen que estar haciendo algo, siempre tienen que estar buscando la manera de retribuir o de pagar o de tratar de quedar a paz y salvo con el sacrificio y con el regalo que Dios les ha dado. Tratan de hacer cosas para contentar a Dios y aunque escuchan acerca del amor de Dios, son de esas personas que siempre están buscando la letra pequeña en el contrato, dónde está la trampa, ¿cierto? De eso bueno no dan tanto. Algo aquí no está bien, esto no puede ser tan así, tan bueno, tan fácil. No es fácil, a Jesús le costó la vida, pero no entienden que Dios hace un regalo. Ahora, yo tengo un Dios que es bueno, que es santo, que es grande y que es todopoderoso. Así que de esa misma forma da sus regalos. Los regalos de Dios no son como los que yo doy. No puedo comparar algo que yo dé con lo que Dios da, porque los regalos de Dios son grandes y son eternos. Ahora, Dios quiere que tú y yo seamos libres de esa incredulidad que no nos deja disfrutar el amor de Dios. De esa incredulidad que nos dice, mira, siempre estás en deuda, mira, tienes que hacer algo, tienes que buscar la forma de pagar. Dios está esperando que tú le pagues porque Él entregó a su Hijo, lo hizo morir en una cruz. Entonces ahora tú tienes que hacer cosas para que Dios esté contento.
Y aunque Dios quiere que vivamos de cierta manera, Dios quiere que seamos libres de la incredulidad y que podamos disfrutar y que podamos deleitarnos y que podamos simplemente pasar tiempo llenos de Él, llenos de su presencia, disfrutando de una relación con Dios. Así que hay dos cosas que quiero hablarte acerca de la incredulidad y de cómo ser libre o de cómo salir de ese círculo, de ese círculo vicioso, de ese ciclo que nos amarra, que nos esclaviza, que nos pone en una prisión, ¿cierto? Esa incredulidad que nos encarcela y no nos deja disfrutar todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Y lo primero es que la actitud con la cual nos acercamos a Dios importa. La actitud con la cual nos acercamos a Dios importa. Y quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 25 y 26. Dice, al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque han entendido las señales milagrosas. Bien, les doy contexto de esta historia. Resulta que Jesús estaba con sus discípulos y llegó una gran multitud y Jesús tuvo compasión de ellos y vio que no tenían qué comer. Y entonces Jesús dijo, bueno, ¿qué les vamos a dar de comer? Y empezó a preguntarle a los discípulos y los discípulos, señores, que mira, nada más hay un muchachito que tiene estos panes, que tiene unos cuantos peces, esto no va a alcanzar para todos, ¿qué vamos a hacer? Él dijo, denles ustedes de comer. Y empezaron a organizarlos. Jesús dijo, organícenlos en grupos, siéntenlos bien, que estén todos organizados, y comenzó a repartir la comida. Y toda la gente comió, 5,000 hombres comieron ese día, sin contar mujeres y niños. Y todos estaban maravillados, todos estaban admirados de las señales que Jesús estaba haciendo. Todos habían comido y todos estaban contentos, porque cuando uno come, uno se pone contento. Así que la gente estaba feliz y querían hacer a Jesús rey. Entonces Jesús se les escondió, se les escapó y se fue al monte a orar. Los discípulos se fueron de donde estaban hacia Capernaum en el barco. Y mientras ellos iban en el barco, se levantó una tempestad y el barco estaba allí, se anegaba, los discípulos estaban preocupados. Cuando Jesús viene y camina por encima de las aguas y llega hasta donde está ellos, y ellos se asustan, Jesús les dice, tranquilo, soy yo. Y bueno, llegan hasta el otro lado. La gente vio a una sola barca irse, vio que Jesús se quedó. Cuando despertaron el día siguiente, no vieron a Jesús, no lo encontraban. Y ellos no sabían que Jesús se había ido, así que empezaron a buscarlo como locos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finalmente cogieron sus barcas y fueron a la ciudad de Capernaum y allí encontraron a Jesús. Y entonces es cuando les dicen y le preguntan, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús, ¿tú cuándo te viniste para acá? Nosotros no te vimos. Estábamos pendientes de ti, estábamos esperando y no te vimos. Ahora Jesús, que no nos muestra la Biblia, que se pone muy contento de verlos, les dice, miren, ustedes me están buscando porque comieron hasta que quedaron llenos y no porque hayan entendido lo que esa señal significó. Jesús acababa de alimentar a una multitud. La gente corrió como loca a buscarlo, pero cuando lo encontraron, se dieron cuenta que Jesús sabía la intención en el corazón de ellos y que ellos estaban buscando a Jesús porque Jesús les había dado comida. Estaban buscando a Jesús porque Jesús había hecho un milagro. Ahora, no está mal que tú quieras buscar a Dios para que Dios haga un milagro en tu vida. No está mal que tú estés esperando que Dios haga un milagro en ti, en tu familia, que Dios te sane de una enfermedad, que Dios te dé un mejor empleo, que Dios te ayude con una deuda, que Dios te ayude con un problema en tu familia. Dios puede hacer todo eso y Dios quiere hacer todo eso. No está mal que tú quieras que Dios haga un milagro en tu vida, pero escúchame bien, los milagros, tu necesidad, tu problema, no puede ser la única razón por la cual tú quieras estar cerca de Dios.
Tú y yo necesitamos empezar a desarrollar una relación personal con Dios. Necesitamos empezar a desarrollar una comunión con Él, que pasar tiempo con Él sea algo que disfrutemos, porque queremos estar con Jesús, porque queremos pasar tiempo a su lado, porque queremos escuchar su voz, porque queremos aprender de Él, porque queremos comportarnos como Él se comporta. No solamente por los milagros. El problema es cuando el milagro es todo lo que tú quieres de Dios. Hay gente que pasa toda su vida sin tener una relación con Dios, pero hay de que tenga un problema. Ay, sí, Diosito lindo, ayúdame. Padre Santo. Ay, sí, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Nunca en su vida dedican tiempo a pasar un rato con Dios, a conocerlo, a estar con Él, a aprender de Él, a disfrutar de su compañía. Muchos de nosotros se nos enseñó a orar para pedir, se nos enseñó a orar para que Dios nos responda, se nos enseñó a orar para pedir perdón por nuestros pecados, pero poco se nos ha enseñado a orar para estar con Él, para disfrutar, pasar un tiempo a su lado. Y Jesús, que entendía que la gente lo estaba buscando solo por el milagro, les dice, ustedes vieron el milagro y no entendieron ni papa, no entendieron nada. Hay gente que pasa su vida enojada con Dios porque Dios no hace exactamente lo que ellos quieren que haga. Hay gente que pasa su vida enojada con Dios porque, Señor, yo te pedí este empleo y tú no me lo diste, tú no me escuchas, o tú tienes preferencia, o esto es para los de la rosca nada más, para los que, qué sé yo, son los favoritos de Jesús. Señor, yo me he pasado años pidiéndote esto otro, y tú no me has contestado. Y buscan a Dios. Y muchas veces buscamos a Dios solamente porque queremos que Él haga algo específico en nosotros. Y tratamos de manipularlo y tratamos de que ahí sí la adoración, levantamos las manos, cerramos los ojos, cantamos a voz en cuello, hacemos ayunos, hacemos vigilia, porque yo estoy ayunando para que el Señor haga esto. Yo estoy ayunando, gloria a Dios por los ayunos, gloria a Dios por las vigilias, qué bueno es hacerlo. Pero el ayuno, la vigilia y la oración no tienen el propósito, no fueron creadas o diseñadas por Dios para manipular su voluntad. Dios va a hacer su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. El ayuno, la vigilia y la oración fueron creadas como disciplinas que nos permiten descubrir nuestra fragilidad, ponerla delante de Dios y reconocer que Él es Dios y no nosotros. Yo conozco gente que se alejó de Dios porque dijo, yo a Dios le pedí esto y esto no pasó como yo se lo pedí, entonces yo no creo en ese Dios porque Él no tiene poder para hacer las cosas como yo se las pedí. ¿Y qué vamos a saber tú y yo de los propósitos de Dios? ¿Qué vamos a saber tú y yo de la perspectiva y el entendimiento del mundo que Dios tiene y que tú y yo no tenemos? ¿Sabes? Tú y yo necesitamos entender que Él es soberano y que Él entiende y ve cosas que tú y yo no podemos entender. Es necesario que pongamos nuestra vida delante de Él. Y cuando pienso en esto, pienso en la historia del rey David. David, después de haber pecado y después de haber estado con la mujer de Urías y después de haber querido engañar a Urías para que el hijo de ese engaño fuera de él, fuera pasado como hijo de Urías, y después de haber hecho asesinar a Urías, recibe la reprensión del Señor a través del profeta Natán, y el profeta le dice, mira, Dios te perdona, pero hay consecuencias que vienen a causa de este pecado, así que el niño que has engendrado no va a nacer, no va a vivir, perdón. Así que el niño finalmente enferma y David entra en un ayuno de 7 días, 7 días estuvo ayunando y finalmente se da cuenta que el niño murió. Así que él se levanta, todos los servidores de David tenían miedo de decirle que el niño había muerto porque lo habían visto tirado en el suelo, no quería comer, solo se la pasaba orando, sin comer nada, sin tomar nada, esperando que el niño se sanara. Finalmente el niño no se sanó
de acuerdo al ayuno de David. Y David se levantó, se limpió, adoró a Dios y luego fue y comió. Y la gente le preguntaba, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es que te la pasaste mal, deprimido y triste mientras el niño estaba enfermo? Pero ahora que el niño ha muerto, te levantas y adoras a Dios. Y les dice, ya no puedo hacer nada. Tengo que aceptar la voluntad de Dios. Algún día yo iré a Él, pero esto es lo que Dios ha querido. Muchas veces tú y yo queremos manipular lo que Dios quiere hacer y nos acercamos a Él solamente con la intención de que Él haga algo en nosotros, que Él sea ese genio de la lámpara que cumple deseos, que Él sea Shenlong, que cuando se reúnen las esferas del dragón concede un deseo. Y eso no es Dios. Él es nuestro Padre y Él desea que nos relacionemos con Él. Habría sido distinto si la gente que se acercó a Jesús se hubiera acercado a Él porque quería estar con Él y no solamente porque quería la comida que Jesús podía dar. Es necesario que nuestra actitud al acercarnos a Dios sea la actitud correcta. Número 1, la actitud con la que nos acercamos a Él importa. La actitud con la que nos acercamos a Dios importa. Número 2, importa nuestra actitud, también importa nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser el objetivo correcto. Juan capítulo 6, versículos 27 al 29. Jesús les dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Nuestro objetivo, nuestra meta debe ser la correcta. Jesús confronta a aquellos a los que le siguen con respecto a lo que ellos desean. Y les dicen, no se preocupen por la comida que perece, sino preocúpense por la comida que permanece para siempre. Y la comida que perece representa todo lo que es temporal, todo lo que hace parte de esta tierra, todos los logros, las felicitaciones, los aplausos, lo que usted pueda conseguir. Aquellas cosas por las que solemos preocuparnos, Dios quiere que no nos preocupemos por ellas, sino que nos preocupemos por la comida que permanece para la eternidad. Eso es todo aquello que cuenta para la gloria, todo aquello que cuenta para que podamos disfrutar a plenitud esa relación con Cristo, todo aquello que cuenta para que podamos disfrutar de esa conexión, de esa relación cercana con nuestro Padre. Por eso es por lo que debemos preocuparnos. Y es increíble porque uno pasa por esto y no se da cuenta. Y Jesús les dice, no se preocupen por la comida que perece, más bien pongan su atención en la comida que permanece para siempre, la comida que es de vida eterna. Y luego dice algo que te tiene que calar por dentro y que tiene que hacer que tu corazón estalle de alegría. Y es que dice, esta es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Él está diciendo, esa es la comida que yo les doy. Diciendo, no te la tienes que ganar, no tienes que trabajar por ella, no tienes que luchar mucho tiempo. Esta comida yo te la doy, es la comida que yo te sirvo, es la comida que yo pongo en tu mesa, es la comida que yo quiero que tengas. Esta comida es la que yo puedo darte. Escúchame bien, la comida que permanece para siempre, la que no perece, la que es para la eternidad, la que cuenta para la gloria, es aquella que Jesús puede darnos. Así que tú y yo necesitamos empezar a concentrarnos, a poner nuestra mirada y nuestro esfuerzo en aquello que Jesús nos da para que podamos disfrutar de nuestra relación con Él.
No son nuestras buenas obras, son las obras de Cristo. No es nuestro buen pensamiento, son los pensamientos de Cristo. No son nuestras muchas oraciones, es la oración de Jesús, es lo que hace que podamos avanzar, que podamos acercarnos, que podamos disfrutar y tener libre entrada delante del trono de Dios. Es lo que Jesús nos da. La comida que Él pone en nuestra mesa, esa es la comida que permanece para siempre. Y la gente que está escuchando esto, la gente que lo está escuchando, viene y le pregunta en el versículo 28, Señor, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Esta es la pregunta de la incredulidad. Así pregunta el que no cree. Jesús te está diciendo, yo te sirvo esta comida, yo te la doy. Y la gente dice, no, en serio, Señor, no, espérate. No puede ser así. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la obra que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que poner de mi parte para disfrutar de esa comida? Jesús les dice, ustedes no entienden. Él dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel a quien Él envió. Iglesia, tú y yo necesitamos vivir esta verdad con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. La única obra que Dios quiere que hagamos es que creamos en aquel a quien Él envió. Necesitamos olvidarnos por completo de que podemos manipular o de la creencia de que podemos manipular a Dios y de que podemos hacer que Dios nos ame más y de que podemos hacer que Dios se acerque más a nosotros y de que nosotros en nuestras fuerzas o en nuestras cosas que hagamos diariamente podemos hacer que tengamos un lugar especial en el trono de Dios. Dios te ama tal y como eres. Y lo único que está pidiendo de ti y de mí es que creamos en aquel a quien Él envió, que creamos en Jesús, que creamos en sus palabras, que creamos en sus mensajes, que dejemos de hacer nuestras buenas obras y hagamos la obra de Cristo, que dejemos de creer en nuestras fuerzas y que pongamos nuestra fuerza, nuestra confianza en las fuerzas de Cristo. Él quiere que creamos en Él y que confiemos en que Él es todo. Que cuando tengas que hacer algo, porque vas a tener que hacerlo, vas a tener que hablar, vas a tener que predicar, vas a tener que ayudar a otro, vas a tener que ser una persona dadivosa, vas a tener que ser generoso, vas a tener que ser amable, vas a tener que poner la otra mejilla, porque todo eso hace parte del mensaje de Cristo. Pero que cuando lo hagas tengas bien claro que no eres tú, que la única obra que tú puedes hacer es creer en aquel a quien Dios envió, pero que todo lo demás, toda la justificación, toda la santificación, toda la redención proviene de Él. Eso es estar en manos de su gracia, sabiendo que aunque somos imperfectos, que aunque nos equivocamos y que aunque fallamos, lo único en lo que tenemos que hacer es creer en Dios, creer en aquel a quien el Padre envió, creer en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y hacer su obra. Es simplemente creer y entender el mensaje que él dio. Él le dijo a la gente, ustedes vieron los milagros, pero no entendieron la señal. Ustedes vieron el milagro y ni entendieron qué es lo que eso significa. Tú y yo no podemos darnos el lujo de ser como esa gente. Tú y yo tenemos el texto, tú y yo tenemos las palabras de Jesús, tú y yo tenemos lo que Jesús ha dicho. No podemos caer en el mismo error, sino que en este tiempo tenemos que entender las señales, tenemos que entender los milagros, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer cuando Dios está obrando y cuando Dios está haciendo un milagro para nosotros. El versículo 30 dice, le preguntaron entonces, Señor, ¿qué señal puedes darnos para que te creamos? Ellos habían visto señales y todavía estaban pidiendo más. Y decían, ¿cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Versículo 32. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, ellos le pidieron,
Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Iglesia, muchas veces tú y yo vamos por la vida con hambre y con sed, como la gente, esperando un milagro de Dios que nos sacie, que nos llene, esperando un milagro de Dios como la multiplicación de los panes y los peces, que nos llene, que nos deje tranquilos, que nos deje bien. Pero resulta que Jesús dijo, ustedes no entendieron la señal, ustedes no entendieron el milagro, ustedes no entendieron lo que yo les estaba queriendo decir cuando los alimenté. Hay un pan que viene del cielo, ustedes tienen que creer en él. Ellos preguntaron, Señor, pero el pan que viene del cielo es el maná que nos dio Moisés. Y Jesús dijo, no fue Moisés el que se los dio, fue el Padre. Y hoy les envía un pan que viene del cielo. Yo soy el pan de vida. Aquel que come de este pan nunca más tendrá hambre. Aquel que bebe de este agua nunca más tendrá sed. Hoy es tiempo de que tú y yo estemos en manos de su gracia. Hoy es tiempo que tú y yo dejemos de hacer nuestro esfuerzo por pagar la deuda que es impagable y que empecemos a vivir disfrutando del amor de Dios, de la comunión con Dios, de la gracia de Dios que está allí para cada uno de nosotros. Ya basta, iglesia, de querer comprar el favor de Dios, cuando Jesús es quien sirve la mesa y nos da la comida que permanece para siempre.